Buenas noches. Muchas gracias, doctor Ruiz, por esta invitación. Con todo el cariño, le agradezco esta oportunidad de este acercamiento para todos los compañeros que son una hermandad, y volver a casa es muy emocionante. Me quiero expresar antes de empezar que a Cristi en especial le doy mi más sincero agradecimiento, y ahora comprendo por qué me hacía la balona cuando yo llegaba tarde y le decía al doctor Olvera a veces que había llegado yo más temprano porque viajaba yo de un pueblo que se llama Zumpango a la Ciudad de México, y muchas ocasiones le dijo que llegaba temprano y a veces se me hacía tarde, y había la situación de trasladarme pues casi 70 kilómetros, y fue una gente muy gentil, una persona muy solidaria, y le agradezco infinitamente esa manera de tratarme, y por eso con todo el cariño sabe que le digo mi nani. Un besote. Bueno, vamos a empezar con la semblanza del ego, cariñosamente el ego le decíamos. Su nombre, José Gustavo Legorreta Cuevas. Para pasarlo. Juan, para pasarlo. ¿Con esta? ¿Con cuál? Él fue integrante de una hermosa familia conformada por 3 hijos, originario de la Ciudad de México. Él tuve que informarme mediante un método indirecto, porque cuando yo hablaba con él, poco hablaba de sus situaciones personales. Sin embargo, en mayo subió esta fotografía de su hermosa madre, ya fallecida en este año. Quizás lo recordaremos como el mejor residente de los hombres de su generación, de hace 30 años de nuestra casa, de Magdalena. Y no por su promedio académico, que sin duda lo logró, sino por esa calidad humana que siempre lo caracterizó con todos. A pesar de su edad joven, era un hombre muy solidario, un ser humano que en cualquier cosa que no entendíamos, alguna radiografía que se nos hacía complicada en su métrica, siempre nos asesoraba y siempre nos hacía muy fáciles las cosas, por más difíciles que se mostraran. Fue un trato siempre amable, impregnado de conocimiento. Fue una persona muy estudiosa. Insistía en la importancia de las mediciones radiográficas de cadera en los niños, en la calidad ósea para el éxito de los tratamientos quirúrgicos, la importancia del metabolismo óseo y el pensamiento integral del paciente pediátrico para el éxito de las cirugías. Hizo varias publicaciones en en la situación de la ortopedia pediátrica. Una persona, para mí, que aún recientemente fue un punto de apoyo, porque laboró en los hospitales Schreiner para niños, y mediante la situación de la filantropía que nos unió a mi esposo Juan, a Legorreta, y muchas ocasiones en que nosotros teníamos que mandar pacientes a Estados Unidos, y por la regionalización donde vivimos, que es Mazatlán, nos tocaba San Diego, a veces por la premura y la oportunidad de los tratamientos en las luxaciones congénitas de cadera, no nos las dejaba pasar hasta que dieran turno en tiempo a los hospitales, porque hay muchísimos pacientes. Nos hacía la situación rápida y fácil con las trabajadoras sociales del Hospital Schreiner para poderlos atender cuanto antes, en el tenor de darles la oportunidad y el alivio lo antes posible para evitar las máximas complicaciones. Siempre estuvo dispuesto a compartir sus conocimientos. En lo personal, a mí el paciente pediátrico en el tenor de luxación congénita de cadera, siempre tuve mis limitaciones, y él siempre nos dio el apoyo. Nos hacía ver, cuando incluso vino acá a Mazatlán en algunas ocasiones a impartirnos cursos académicos y pláticas, siempre lo mostró con mucha facilidad y sencillez. Por eso, para mí fue un hombre muy importante y un pilar de sostén con los pacientes pediátricos.
Desarrolló su trabajo laboral posteriormente, casi inmediatamente después de terminar la residencia de Magdalena de las Salinas, se fue con el doctor Ruiz a los hospitales Schreiner y por eso pues quizás algunas personas que se quedaron en Magdalena después de su periodo de adiestramiento como residente, quizás no lo recuerdan mucho, pero sin embargo dejó grande huella en los residentes de las generaciones que tuvimos la oportunidad de conocerlos. Desarrolló también su situación laboral en el Hospital Mosel de la Ciudad de México. En ambos hospitales, sin duda, en casa, en el Hospital de Ortopedia como en el de Traumatología, dejó grandes recuerdos. Aquí tenemos una fotografía que yo le comenté cuando la subió, el antes y el después, de los amigos más cercanos que estuvieron en su generación como estudiante de medicina en la universidad y posteriormente en un reencuentro en un congreso ya como especialista. Aquí vemos el antes y el después de Gustavo, Víctor, Kalash y con una sonrisota después se reencontraron. Él dejó grande huella en muchísimos de los pacientes. Incluso tuve contacto con una niña, le voy a poder decir, que se llama Lili, que le dio un gran sostén en el sentido psicológico y que le dijo que jamás tuviera las limitaciones. Lili es ahora una gran psicóloga que padece parálisis cerebral, expuesta a más de 13 cirugías, una de las pacientes que nos deja grandes enseñanzas y que tiene varios trabajos, incluso en YouTube. Les invito a verla, a su fortaleza de vida, a la manera de cómo ama Lili la vida y cómo no hay incapacidad que pueda vencer solamente la muerte, y el amor a la vida es muy pronunciado por esta niña muchacha psicóloga, y fue una de las muy allegadas a Gustavo. Gustavo no tenía límites ni fronteras, se desplazaba a donde lo llamáramos. Siempre lo vamos a recordar como un hombre pulcro, usando siempre sus impecables lentes. Incluso la observación que yo tengo hacia sus manos, siempre unas manos de cirujano. Era una persona muy educada, con una amplia cultura y de gustos muy diversos. En música, nos podía platicar de una orquesta sinfónica, ópera, rock o quizás flamenco. Tenía amplio gusto por la comida de todo el mundo, muy pronunciado y muy gustoso de la comida mexicana. Yo soy originaria del estado de Hidalgo y a veces en pláticas chuscas que hacía, decía que todo era delicioso, incluso los gusanos, e incluso todas las especies de la región a donde yo soy originaria y que él había probado y siempre tenía un excelente gusto y era muy polémico en su manera de expresarse, muy versátil. También a veces hablamos de las situaciones políticas. Me regañaba, me decía que no era partidario del peje. Abríamos unas pláticas, pero siempre con mucha mesura, con sensatez, con consejos. Tenía una gran tolerancia al tema y era un experto. También me sugería que los extremos en política eran malos, que ni de izquierda ni de derecha, para no padecer una hemiplegia política. Siempre estar en equilibrio, centrados. Yo también a veces le decía que era medio fifí o medio de derecha, y él me decía que las situaciones pues no se deberían de cargar ni para un lado ni para el otro. Era una persona que amaba la paz, la libertad, la vida, y respetaba mucho a la mujer. Incluso llegamos a tomar temas tan polémicos como el aborto. Uno de sus escritores favoritos fue Octavio Paz. Era muy interesado y muy culto en temas ambientales, no solamente en la ortopedia. Hablaba con mucha facilidad de otros temas que a veces nos poníamos inmersos a platicar, por ejemplo, sobre el origen del universo, de la Tierra, de las especies. Hablaba con temas escritos con facilidad por Sagan, Hawking, Rogers, Darwin, por Ehrman y otros científicos evolucionistas, sin tabús ni situaciones religiosas que pudieran alguna ocasión lastimarnos.
Era un practicante de la filosofía aplicada, entre los autores que le gustaba mucho, ya le reitero que era Octavio Paz. No tenía temores a hablar de la muerte, incluso lo hablaba con temas con facilidad. Yo hace como 3 años, o no recuerdo, un poquito más, supe que tenía un problema del aparato digestivo. No pronunciaba, no se conmiseraba ni era muy dado a platicar de sus situaciones personales. Yo le comenté, pongo esto del murciélago porque recientemente en enero tuvimos la visita de un murciélago y con esto del COVID dije que lo iba a matar el murciélago, fue una anécdota y me dijo, no, te voy a mandar una información acerca del mito del murciélago y del COVID. Y por eso me mandó esta de toda una reseña de los murciélagos de la universidad y que no los odiaran ni los matara y que realmente eran unos ejemplares y que tenía mucho respeto a todas las variedades de animales. Siempre los temas de discusión implicaba que México necesitaba ciencia y más ciencia, que la situación para combatir la paz era el conocimiento. Hablábamos con temas de dolor sobre los sucesos actuales de los sistemas de violencia y decía, una vez compartió esta reseña que decía, desconozco si Dios existe, pero sería mejor para su reputación que no existiera. Yo le dije, lego, si le puse like y después lo conversamos de una manera muy filosófica. Siempre aquí tengo una reseña de que él siempre tuvo el respeto y la paz por las mujeres. Y sin duda, él como admiró el universo, siempre miraba al cielo. Yo creo que porque en un momento determinado se iba a sentir esa estrella que brillaría por siempre en el cielo, porque brilló para muchos niños que les otorgó la capacidad de movimiento. Para muchos de nosotros entonces residentes y ortopedistas actualmente, que nos apoyó a salir adelante. Para sus familiares, para los maestros, compañeros y amigos, quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Siempre tuvo alguien que cuidar en casa. Alguien mirará el cielo. Era amante y amoroso con las mascotas, con los perros. Tuvo una que le llamó Laika. Después Laika tuvo críos y se quedó con Evia, su mascota fiel. Allí estará nuestro amigo en ese cielo, quien tuvo una gran vida, nunca morirá y vivirá para siempre. Un día nos estaremos buscando para reunirnos otra vez, gran amigo Legos. Esta fue de las últimas publicaciones que hizo Face y que lo sentí bastante triste. Yo inmediatamente le hablé en julio y le dije que si era COVID y me dijo que no. Sinceramente, en ese momento no habló precisamente de su padecimiento. Hablé poco porque él estaba hospitalizado y su ternura, su énfasis con la vida, solo publicó esto. Me encantó, siempre veía positivo todas las cosas. Me encantó el osito, dice, se está riendo. Hasta el cielo, amigo. Aquí alguien más mirará el cielo, como dije. Nevia y muchos otros que queremos encontrarte, porque siempre José Gustavo Legorreta Cuevas brillará para siempre. Que descanse en paz. Muchas gracias por esta oportunidad.